A todos, ¿cómo están? Yo aún estoy aquí medio acomodándome. Bienvenidos en esta noche fría. Espero que me estén escuchando bien. Me cuentan quién está por ahí, cómo van. Hola, hola. Vamos a esperar unos pequeños minutos a que nos vayamos uniendo. Hola Jenny, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Día frío y pasado por agua. Bueno, pero aquí estamos nuevamente para unirnos a una noche de lectura. El día de hoy estaba mirando los cuentos preferidos de un autor que para nosotros es habitual en las noches de lectura, que es Stephen King. Y dentro de sus cuentos favoritos de la niñez, sale a relucir varios cuentos de los cuales ya hemos leído aquí, como La lotería, La casa embrujada, Al otro lado de la pared, que le leímos hace poco, y aparece este cuento que se llama El ladrón de cadáveres. Entonces me hace recordar de su autor, que es Robin Louis Stevenson, que es uno de los autores más recordados, sobre todo por Jekyll y Mr. Hyde, el extraño caso de Jekyll y Mr. Hyde. No sé si todos lo recuerden, se ha llevado al cine, una de las películas en que más lo resaltas es en la Liga de la Justicia, donde aparecen varios libros, donde unen varios libros como El retrato de Dorian Gray, el 20.000 leguas de viaje submarino, y pues entre ellos El extraño caso de Jekyll y Mr. Hyde. Si no la han visto, se las recomiendo, es muy chévere. Y pues este es un autor que ha sido novelista, cuentista, ensayista. También tiene una de sus obras famosas, que es La isla del tesoro. Y bueno, hoy traemos para nuestra lectura nocturna uno de sus legados, que es El ladrón de cadáveres. Entonces espero que me tengan paciencia, que les guste y que me acompañen con una bebida calientica en esta noche tan fría. No siendo más, empezamos. Maestra Ángela, listo. Entendido, bajarle un tris a la música. Voy para allá. Voy. Listo, espero que ahí esté bien. Bueno, comencemos. El ladrón de cadáveres, de Robert Louis Stevenson. Todas las noches nos sentábamos los cuatro en el reservado de la posada. George Endeverman, el empresario fúnebre, el dueño Fitz y yo. A veces había más gente, pero tanto si hacía viento como si no, si llovía, nevaba o helaba. Los cuatro nos instalábamos en nuestros respectivos sillones. Fitz era un viejo escocés dado a la bebida, culto, sin duda, y también acomodado porque vivía sin hacer nada. Había llegado a Devonman años atrás y se había convertido en hijo adoptivo del pueblo. Su capa azul era una antigüedad, igual que la torre de la iglesia, su sitio fijo en el reservado de la posada, su conspicua ausencia en la iglesia, y sus vicios vergonzosos eran cosas sabidas en Debenham.
Mantenían opiniones vagamente radicales y cierto escepticismo religioso que sacaba a relucir periódicamente, dando énfasis con imprecisos manotazos sobre la mesa. Bebía ron, 5 vasos todas las veladas, y durante la mayor parte de su visita a la posada permanecía en un estado de melancólico estupor, alcohólico, siempre con un vaso de ron en la mano derecha. Le llamábamos el doctor, porque le atribuían ciertos conocimientos de medicina y en casos de emergencia había sido capaz de entablillar una fractura o reducir una luxación, pero al margen de estos pocos detalles, carecíamos de información sobre su personalidad y antecedentes. Una oscura noche de invierno, alrededor de las 9, fuimos informados de que un gran terrateniente de los alrededores había enfermado en la posada, atacado de apoplejía cuando iba hacia Londres y el Parlamento, y por telégrafo se había solicitado la presencia a la cabecera del gran hombre de su médico de la capital, personaje todavía más famoso. Era la primera vez que pasaba una cosa así en Deverman. Hacía muy poco tiempo que se había inaugurado el ferrocarril y todos estábamos convenientemente impresionados. «Y ya ha llegado», dijo el dueño después de encender la pipa. «¿Quién?», dije yo. «El médico». «Precisamente», contestó nuestro posadero. «¿Cómo se llama?» «Doctor Macfarlane», dijo el dueño. Fitz terminaba su tercer vaso, sumido en la borrachera, unas veces asintiendo con la cabeza, otras con la mirada perdida en el vacío, pero con el sonido de las últimas palabras pareció desesperarse y repitió 2 veces el apellido Macfarlane. La primera con entonación tranquila, pero con repentina emoción la segunda. «Sí», dijo el dueño, «así se llama, Doctor Wolf Macfarlane». Fitz se serenó, sus ojos se aclararon, su voz se hizo firme y sus palabras más vigorosas. Todos nos quedábamos sorprendidos ante aquella transformación. Era como si un hombre hubiera resucitado de entre los muertos. «Les ruego que me disculpen», dijo. «Mucho me temo que no prestaba atención a sus palabras. ¿Quién es el tal Wolf Macfarlane?». Y añadió, después de oír las explicaciones del dueño: «No puede ser, claro que no, y sin embargo me gustaría ver ese hombre cara a cara». «¿Le conoce usted, doctor?», preguntó el empresario de pompas fúnebres. «Dios no lo permita», respondió. «Sin embargo, el hombre no es nada corriente, sería demasiado imaginar que hubieran 2. Dígame, posadero, ¿se trata de un hombre viejo?». «No, es un hombre joven. Tiene el pelo blanco, pero sí parece más joven que usted». «Es mayor que yo, varios años mayor, pero», dando un manotazo sobre la mesa, «es el ron lo que ve usted en mi cara, el ron y mis pecados. Este hombre quizás tenga una conciencia más fácil de contentar y haga bien las digestiones». «Conciencia, ¿de qué cosas me atrevo a hablar? Si imaginaran ustedes lo que ha sido un buen cristiano, ¿no? Pues no. Yo no. Nunca me he dado por la hipocresía. Quizá Voltaire habría cambiado si se hubiera visto en mi caso. Pero aunque mi cerebro», y se dio un manotazo sobre la calva, «aunque mi cerebro funcionaba perfectamente, no saqué ninguna conclusión de las cosas que vi». «Si este doctor es la persona que usted conoce», me aventuré a apuntar después de una pausa bastante penosa, «debemos deducir que no comparte la buena opinión del posadero». Fitz no me hizo el menor caso. «Sí», dijo con repentina firmeza, «tengo que verlo cara a cara». Se produjo otra pausa. Luego una puerta se cerró en el primer piso y se oyeron pasos en la escalera. «Es el doctor», exclamó el dueño. «Si se da prisa, podrá alcanzarle». No habría más de 2 pasos desde el pequeño reservado a la puerta de la vieja posada George. La ancha
escalera terminaba casi en la calle. Entre el umbral y el último peldaño no había sitio más que para una alfombra turca, pero este espacio tan reducido quedaba iluminado todas las noches, no solo gracias a la luz de la escalera y al farol debajo del nombre de la posada, sino también debido al cálido resplandor que salía por la ventana de la cantina. La posada llamaba así la atención de los que cruzaban por la calle en las frías noches de invierno. Fitz llegó sin vacilaciones hasta el vestíbulo y los demás quedándonos retardados, nos dispusimos a apreciar el encuentro entre aquellos dos hombres, encuentro que uno de ellos había definido como cara a cara. El doctor McFarlane era un hombre despierto y vigoroso. Sus cabellos blancos servían para resaltar la calma y la palidez de su rostro, nada desprovisto de energía. Iba elegantemente vestido y lucía una gruesa cadena de oro para el reloj y gemelos y anteojos del mismo metal precioso. La corbata ancha y con muchos pliegues era blanca con lunares de color lila y llevaba en el brazo un abrigo de pieles para defenderse del frío durante el viaje. No hay duda de que lograba dar dignidad a sus años envuelto en aquellas atmósferas de riqueza y respetabilidad. Y no dejaba de ser todo un contraste sorprendente ver a nuestro borrachín, calvo, sucio, lleno de granos y arropado en su vieja capa azul de Camelot, enfrentarse con él al pie de la escalera. McFarlane dijo con voz resonante más propia de un heraldo que de un amigo. El gran doctor se detuvo bruscamente en el cuarto escalón, como si la familiaridad de aquel saludo sorprendiera y en cierto modo ofendiera su dignidad. «Tudy McFarlane», repitió Fitz. El londinense se tambaleó, lanzó una mirada rápida al hombre que tenía delante, volvió hacia atrás unos ojos atemorizados y luego susurró con voz llena de sorpresa. «¿Fitz? ¿Tú?» «Yo, sí», dijo el otro. «¿Creía que también yo estaba muerto? No resulta tan fácil dar por terminada nuestra relación». «Calla, por favor», exclamó el ilustre médico. «Calla, este encuentro es tan inesperado. Ya veo que te has ofendido. Confieso que no te había conocido, pero me alegro mucho de tener esta oportunidad. Hoy solo vamos a poder decirnos hola y hasta la vista. Me espera el Calesín y debo tomar el tren, pero veamos, sí, debes darme tu dirección y te aseguro que tendrás muy pronto noticias mías. Hemos de hacer algo por ti, Fitz. Mucho me temo que estás algo apurado, pero ya nos ocuparemos de eso en recuerdo de los viejos tiempos, como solíamos cantar durante nuestras cenas». «Dinero», exclamó Fitz. «Dinero tuyo. El dinero que me diste estaría todavía donde lo arrojé aquella noche de lluvia». Hablando, el doctor McFarlane había conseguido recobrar la confianza en sí mismo, pero la desacostumbrada energía de aquella negativa lo sumió de nuevo en su primitiva confusión. Una horrible expresión atravesó por un momento sus facciones casi venerables. «Mi querido amigo», dijo, «haz como gustes, nada más lejos de mi intención que ofenderte. No quisiera entrometerme, pero si te dejare en mi dirección, no deseo saber cuál es el techo que te cobija», le interrumpió el otro. «Oí tu nombre, temí que fueras tú, quería saber si después de todo existe un Dios. Ahora ya sé que no. Sal de aquí». Pero Fitz seguía en el centro de la alfombra, entre la escalera y la puerta, y para escapar el gran médico londinense iba a verse obligado a dar un rodeo. Estaba claras sus vacilaciones ante lo que a todas luces consideraba una humillación. A pesar de su palidez, había un brillo amenazador en sus anteojos, pero mientras seguía sin decidirse, se dio cuenta de que el cochero de su calesín
contemplaba con interés desde la calle aquella escena tan poco común y advirtió también cómo le mirábamos nosotros, los del pequeño grupo del reservado, apelotonados en el rincón más próximo a la cantina. La presencia de tantos testigos le decidió a emprender la huida. Pasó pegado a la pared y luego se dirigió hacia la puerta con la velocidad de una serpiente. Pero sus dificultades no habían terminado aún, porque antes de salir Fitz le agarró el brazo y sus labios, aunque en un susurro, salieron con toda claridad estas palabras. ¿Has vuelto a verlo? El famoso doctor dejó escapar un grito ahogado, dio un empujón al que lo interrogaba y con las manos sobre la cabeza huyó como un ladrón. Antes de que ninguno se nos ocurriera hacer el menor movimiento, el calesín traqueteaba camino a la estación. La escena había terminado como podía hacerlo un sueño, pero aquel sueño había dejado pruebas y rastros de su paso. Al día siguiente la criada encontró los anteojos de oro en el umbral rotos, y aquella noche todos permanecimos en pie, sin aliento, junto a la ventana de la cantina, con Fitz a nuestro lado. Se serenó pálido y con aire decidido. «Que Dios nos tenga en su seno, señor Fitz», dijo el posadero, el primero en recobrar el uso de sus sentidos. ¿A qué obedece todo esto? Son cosas bien extrañas las que usted ha dicho. Fitz se volvió hacia nosotros. Nos fue mirando a la cara sucesivamente. «Procuren atar la lengua», dijo. «Es arriesgado enfrentarse con McFarlane. Los que lo han hecho se han arrepentido demasiado tarde». Después, sin terminar el tercer vaso, ni mucho menos quedarse para consumir los otros dos, nos dijo adiós y se perdió en la noche. Nosotros tres regresamos a los sillones con un buen fuego y 4 velas nuevas. A medida que recapitulábamos, el primer escalofrío se convirtió muy pronto en curiosidad. Nos quedamos hasta muy tarde. No recuerdo ninguna otra noche en la que se prolongara tanto. Antes de separarnos, cada uno tenía una teoría que se había comprometido a probar, y no había para nosotros asunto más urgente en este mundo que rastrear el pasado de nuestro misterioso contertulio y descubrir el secreto que compartía con un famoso doctor londinense. No es un gran motivo de gloria, pero creo que me di mejor maña que mis compañeros para develar la historia, y quizá no haya en estos momentos otro ser vivo que pueda narrarles a ustedes aquellos monstruosos y abominables sucesos. De joven, Fitz había estudiado medicina en Edimburgo. Tenía un cierto talento que le permitía retener lo que oía y asimilarlo enseguida. Trabajaba poco, pero era cortés, atento e inteligente en presencia de sus maestros. Pronto se fijaron en él por su capacidad de atención y su buena memoria, y aunque a mí me pareció bien extraño cuando lo vi por primera vez, Fitz era en aquellos días bien parecido y cuidaba mucho de su aspecto exterior. Existía por entonces fuera de la universidad un profesor de anatomía al que designaré aquí mediante la letra K. Su nombre llegó más adelante a ser tristemente célebre. El hombre que lo llevaba se escabulló disfrazado por la calle de Edimburgo mientras el gentío que aplaudía la ejecución de Burke pedía a gritos la sangre de su patrón. Pero Mr. K estaba entonces en la cima de su popularidad. Disfrutaba de la fama debido en parte a su propio talento y en parte a la incompetencia de su rival, el profesor universitario. Los estudiantes al menos tenían absoluta fe en él, y el mismo Fitz creía e hizo creer a los otros que había puesto los conocimientos de su éxito a lograr el favor de este hombre meteóricamente famoso. Mr. K era un bon vivant, además de un excelente profesor, y apreciaba tanto una hábil ilusión como su preparación cuidadosa.
En ambos campos, Fitz disfrutaba de su merecida consideración y durante el segundo año de sus estudios recibió el encargo semioficial de segundo profesor de prácticas y su asistencia en su clase. Debido a este empleo, el cuidado del anfiteatro y el aula recaían sobre Fitz. Era responsable de la limpieza y del comportamiento de los estudiantes y también constituía parte de su deber proporcionar, recibir y dividir los diferentes cadáveres. Con vistas a esta última ocupación, Mr. K hizo que se alojase primero en el mismo callejón y más adelante en el mismo edificio donde estaban instaladas las salas de disección. Allí, después de una noche de turbulentos placeres, con la mano todavía temblorosa y la vista nublada, tenía que abandonar la cama en la oscuridad de las horas que preceden al alba invernal, para atenderse con los sucios y desamparados traficantes que abastecían las mesas. Tenía que abrir la puerta a aquellos hombres que después han alcanzado tan terrible reputación en todo el país, recoger su trágico cargamento, pagarles el sórdido precio y quedarse solo, al marcharse los otros, con aquellos desagradables despojos de humanidad. Terminada tal escena, Fitz volvía a adormilarse por espacio de 1 o 2 horas para preparar así los abusos de la noche y refrescarse un tanto para los trabajos del siguiente día. Pocos muchachos podrían haberse mostrado más insensibles a las impresiones de una vida pasada bajo los emblemas de la moralidad. Su mente estaba impermeabilizada contra cualquier consideración de carácter general. Era incapaz de sentir interés por el destino de los reveses de fortuna de cualquier persona. Esclavo total de sus propios deseos y ambiciones, frío, superficial y egoísta, no carecía de ese mínimo de prudencia que a la que se da equivocadamente el nombre de moralidad, que mantiene a un hombre alejado de borracheras inconvenientes o latrocinios castigables. Como Fitz deseaba además que sus maestros y condiscípulos tuvieran de él una buena opinión, se reforzaba en guardar las apariencias. Decidió también destacar que en sus estudios y día tras día servía a su patrón impecablemente en las cosas más visibles y que más podían reforzar su reputación de buen estudiante. Para indemnizarse de sus días de trabajo, se entregaba por las noches a placeres ruidosos y desvergonzados. Y cuando los dos platillos se equilibraban, el órgano al que Fitz llamaba su conciencia se declaraba satisfecho. La obtención de cadáveres era continua a causa de dificultades. En aquella clase con tantos alumnos y en la que trabajaba mucho, la materia prima de las disecciones estaba siempre al punto de acabarse, y las transacciones que esta situación hacía necesario no solo eran desagradables en sí mismas, sino que podían tener consecuencias muy peligrosas para todos los implicados. La norma de Mr. K era no hacer preguntas en el trato con los de la profesión. Ellos consiguen el cuerpo y nosotros pagamos el precio, solía decir, recalcando la aliteración quid pro quo. Y de nuevo, y con cierto cinismo, les repetía a sus asistentes que no hicieran preguntas por razones de conciencia. No es que se diera por sentado implícitamente que los cadáveres se conseguían mediante el asesinato. Si tal idea se le hubiera formulado mediante palabras, Mr. K se habría horrorizado, pero su frívola manera de hablar tratando de un problema tan serio era en sí misma una ofensa contra las normas más elementales de la responsabilidad social y una tentación ofrecida a los hombres con los que negociaba. Fitz, por ejemplo, no había dejado de advertir que con frecuencia los cuerpos que le llevaban habían perdido la vida muy pocas horas antes. También le sorprendía una y otra vez el aspecto abominable y los movimientos solapados de los rufianes que llamaban a su puerta antes del alba.
y atando caos para sus adentros, quizás atribuía un significado demasiado inmoral y demasiado categórico a las imprudentes advertencias de su maestro. En resumen, Fitz entendía que su deber constaba de 3 apartados: aceptar lo que le traían, pagar el precio y pasar por alto cualquier indicio de un posible crimen. Una mañana de noviembre, esta consigna de silencio se vio puesta a prueba. Fitz, después de pasar la noche en vela debido a su atroz dolor de muelas y caer ya de madrugada en ese sueño profundo e intranquilo que con tanta frecuencia es la consecuencia de una noche de dolor, se vio despertado por la 3ª o 4ª impaciente repetición de la señal convenida. La luna, aunque menguante, derramaba abundante luz hacía frío y la ciudad dormida, pero una indefinible agitación preludiaba ya el ruido y el tráfico del día. Los profanadores habían llegado más tarde de lo normal y parecían tener más prisa por marcharse que otras veces. Fitz, muerto de sueño, les fue alumbrando escaleras arriba. Oía sus roncas voces con fuerte acento irlandés, como formando parte de un sueño, y mientras aquellos hombres vaciaban el lúgubre contenido de su saco, él dormitaba con un hombro apoyado contra la pared. Tuvo que hacer luego verdaderos esfuerzos para encontrar el dinero con que pagar a aquellos hombres. Al ponerse en movimiento, sus ojos tropezaron con el rostro del cadáver. No pudo disimular su sobresalto. Dio 2 pasos hacia adelante con la vela en alto. ¡Santo cielo!, exclamó, «si es Jane Garvite». Los hombres no respondieron, pero se movieron imperceptiblemente en dirección a la puerta. «La conozco», continuó Fitz. «Ayer estaba viva y muy contenta. Es posible que haya muerto. Es imposible que hayan conseguido este cuerpo de forma correcta». «Está usted completamente equivocado, señor», dijo uno de los hombres, pero el otro lanzó a Fitz una mirada amenazadora y pidió que se les diera el dinero inmediatamente. Era imposible malinterpretar su expresión o el peligro que implicaba. Al muchacho le faltó valor. Tartamudeó, contó la suma convenida y acompañó a sus visitantes hasta la puerta. Tan pronto como desaparecieron, Fitz se apresuró a confirmar sus sospechas. Mediante una docena de marcas que no dejaban lugar a dudas, identificó a la muchacha con que había bromeado el día anterior. Vio con horror señales sobre aquel cuerpo que podían muy bien ser pruebas de una muerte violenta. Se sintió dominado por el pánico y buscó refugio en su habitación. Una vez allí, reflexionó sobre el descubrimiento, consideró la importancia de las instrucciones de Mr. K y el peligro para su persona. Finalmente, lleno de dudas, determinó esperar y pedir consejo a su inmediato superior. El primer asistente era un médico joven, Dolph McFarlane, favorito de sus estudiantes temerarios, hombre inteligente, disipado y absolutamente falto de escrúpulos. Había viajado y estudiado en el extranjero. Sus modales eran agradables y atrevidos. Se le consideraba una autoridad en cuestiones teatrales y no había nadie más hábil para patinar sobre el hielo ni que manejara con más destreza los palos de golf. Vestía con audacia y como toque final de distinción era propietario de un calesín y de un robusto trotón. Su relación con Fitz había llegado a ser muy íntima. De hecho, sus cargos respectivos hacían necesaria una cierta comunidad, y cuando escaseaban los cadáveres, los dos se adentraban por las zonas rurales en el calesín de McFarlane para visitar y profanar algún cementerio, y antes del alba presentarse con su botín en la puerta de la sala de disección. Aquella mañana, McFarlane apareció un poco antes de lo que solía. Fitz le oyó, salió a recibirle a la escalera, le contó su relato y terminó mostrándole la causa de su alarma. McFarlane examinó las señales que presentaba el cadáver. «Sí», dijo, «parece sospechoso».
¿Qué debería hacer?, preguntó Fitz. ¿Hacer?, repitió el otro. ¿Es que quieres hacer algo? Cuanto menos se diga antes, se arreglará, diría yo. Quizá lo reconozca alguna persona, objetó Fitz. Era tan conocida. Esperemos que no, dijo McFarlane. Y si alguien lo hace, bien, tú no la reconociste, ¿comprendes? Y no hay más que hablar. Lo cierto es que esto lleva demasiado tiempo sucediendo. Remueve el cieno y colocarás acá, en una situación desesperada. Tampoco tú saldrías bien librado, ni yo. Me gustaría saber cómo quedaríamos, o qué demonios podríamos decir si nos llamaran como testigos. Porque hay una cosa cierta, prácticamente todo nuestro material ha sido personas asesinadas. Marlene exclamó Fitz. Vamos, vamos, se burló el otro, como si no lo hubiera sospechado. Sospechar es una cosa, y probar otra, lo sé, y siento tanto como tú que esto haya llegado hasta aquí, dando unos golpes en el cadáver con su bastón. Pero en cierta situación lo mejor que puedo hacer es no reconocerla, y así es, no la reconozco. Tú puedes si es tu deseo. No voy a decirte lo que tienes que hacer, pero creo que un hombre de mundo haría lo mismo que yo. Y me atrevería a añadir que eso es lo que K esperaría de nosotros. La cuestión es, ¿por qué nos eligió a nosotros como asistentes? Y yo respondo, porque no quería viejas chismosas. Aquella manera de hablar era la que más efecto podía tener en la mente de un muchacho como Fitz. Accedió a imitar a McFarlane. El cuerpo de la desgracia pasó a la mesa de disección, como era costumbre, y nadie hizo el menor comentario ni pareció reconocerla. Una tarde después de haber terminado su trabajo, Fitz entró en una taberna y encontró allí a McFarlane sentado con un extraño. Era un hombre pequeño, pálido, de cabellos muy oscuros y ojos negros como carbones. Su cara parecía prometer una inteligencia y un refinamiento que sus modales se encargaban de desmentir, porque nada más empezar a tratarle se ponía de manifiesto su vulgaridad. Aquel hombre ejercía, sin embargo, un extraordinario control sobre McFarlane. Le daba órdenes como si fuera el gran bajá. Se indignaba ante el menor inconveniente o retraso y hacía groseros comentarios sobre el servilismo con que era obedecido. Esta persona manifestó inmediatamente simpatía hacia Fitz. Trató de ganárselo invitándolo a beber y le honró con extraordinarias confidencias sobre su pasado. Si una décima parte de lo que confesó era verdad, se trataba de un bribón de lo más odioso, y la vanidad del muchacho se sintió halagada por el interés de un hombre con tanta experiencia. Yo no soy precisamente un ángel, hizo notar el desconocido, pero McFarlane, Tuddy McFarlane, le llamo yo. Tuddy, pide otra copa para tu amigo. No me gusta ese maldito nombre. Y usted lo sabe, gruñó McFarlane. Escúchalo. ¿Has visto a los muchachos tirar al blanco con sus cuchillos? A él le gustaría hacer eso por todo mi cuerpo, explicó el desconocido. Nosotros, la gente de medicina, tenemos un sistema mejor, dijo Fitz. Cuando no nos gusta un amigo muerto, lo llevamos a la mesa de disección. McFarlane le miró enojado, como si aquella broma fuera muy poco de su agrado. Pasó la tarde. Gray, porque tal era su nombre del desconocido, invitó a Fitz a cenar con ellos, encargando un festín tan suntuoso que la taberna entera tuvo que movilizarse, y cuando terminó mandó a McFarlane que pagara la cuenta. Se separaron ya de madrugada. El tal Gray
estaba completamente borracho. McFarlane, sereno, sobre todo a causa de la indignación, reflexionaba sobre el dinero que se había visto obligado a malgastar y las humillaciones que había tenido que soportar. Fitz, con diferentes licores cantándole dentro de la cabeza, volvió a su casa con pasos inciertos. Al día siguiente, McFarlane faltó a clase y Fitz sonrió para sus adentros al imaginárselo todavía acompañando al insoportable Gray. De taberna en taberna. Tan pronto como quedó libre de sus obligaciones, se puso a buscar por todas partes a su compañero de la noche anterior, pero no consiguió encontrarlos en ningún sitio, de manera que volvió pronto a su habitación, se acostó enseguida y durmió el sueño de los justos. A las 4 de la tarde les despertó la señal acostumbrada. Al bajar a abrir la puerta, grande fue su asombro cuando descubrió a McFarlane con su calesín y dentro del vehículo uno de aquellos horrendos bultos alargados que también conocía. —¿Cómo? —exclamó. —¿Has salido tú solo? Pero McFarlane le hizo callar bruscamente, pidiéndole que se ocupara del asunto que tenía entre manos. Después de subir el cuerpo y depositarlo sobre la mesa, McFarlane hizo primero un gesto como de marcharse. Después se detuvo y pareció dudar. —Será mejor que les veas la cara —dijo después lentamente, como si le costara cierto trabajo hablar. —Será mejor —repitió al ver que Fitz se le quedaba mirando asombrado. —¿Dónde? ¿Cómo y cuándo ha llegado a tus manos? —exclamó el otro. —Mírale la cara —fue la única respuesta. Fitz titubeó, contempló al joven médico y después el cuerpo, luego volvió otra vez a la vista hacia McFarlane. Finalmente hizo lo que le pedía. Casi estaba esperando el espectáculo que le tropezaron sus ojos, pero de todas formas el impacto fue violento. Ver, inmovilizado por la rigidez de la muerte y desnudo sobre el vasto tejido de la arpillera, al hombre del que se había separado dejando bien vestido y con el estómago satisfecho en el umbral de una taberna, despertó hasta el atolondrado Fitz alguno de los terrores de la conciencia. 2 personas que habían conocido habían terminado sobre las heladas mesas de la disección. Con todo, aquellas eran solo preocupaciones secundarias. Lo que más le importaba era Wolf. Faltó de preparación para enfrentarse con un desafío de tanta importancia. Fitz no sabía cómo mirar a la cara a su compañero, no se atrevía a cruzar la vista con él y le faltaba tanto las palabras como la voz con que pronunciarlas. Fue McFarlane mismo quien dio el primer paso. Se acercó tranquilamente por detrás y puso la mano con suavidad pero con firmeza sobre el hombro del otro. —Richardson —dijo—, puede quedarse con la cabeza. Richardson era un estudiante que desde tiempo atrás se venía mostrando muy deseoso de disponer de esa porción del cuerpo humano para sus prácticas de disección. No recibió ninguna respuesta y el asesino continuó. —Hablando de negocios, debes pagarme. Fitz encontró una voz que no era más que la de una sombra suya. —¿Pagar? —exclamó. —¿Pagarte por eso? No tienes más remedio, desde cualquier punto de vista que lo consideres. Yo no me atrevería a darlo gratis, ni tú a aceptarlo sin pagar. Nos comprometería a los dos. Este es otro caso como el de Jane Galbraith. Cuantos más cabos sueltos, más razones para actuar como si todo estuviera en perfecto orden. ¿Dónde guarda el dinero el viejo K? Allí, contestó Fitz con voz ronca, señalando el armario. Entonces, dame la llave, dijo el otro extendiendo la mano. Después de un momento de vacilación, McFarlane no pudo suprimir un estremecimiento, manifestando insignificantemente de un inmenso alivio al sentir la llave entre los dedos. Abrió el armario, sacó pluma, tinta y el libro diario que descansaba sobre una de las baldas, y del dinero que había en un cajón tomó la suma adecuada para el caso. Ahora mira, dijo McFarlane, ya se ha dado el pago.
primera prueba de tu buena fe, primer escalón hacia la seguridad, pero todavía tienes que asegurarlo con el segundo paso. Anota el pago en el diario y estarás ya en condiciones de hacer frente al mismo demonio. La mente de Fitz fue un torbellino de ideas, pero al contrastar sus temores, terminó triunfando el más inmediato. Cualquier dificultad le pareció casi insignificante comparada con una confrontación con Macfarlane en aquel momento. Dejó la vela que había sostenido todo aquel tiempo y con mano segura anotó la fecha, la naturaleza y el importe de la transacción. Y ahora, dijo Macfarlane, es de justo que te quedes con el dinero. Yo he cobrado ya mi parte. Por cierto, cuando un hombre de mundo tiene suerte y se encuentra en el bolsillo con unos cuantos chelines extra, me da vergüenza hablar de ello, pero hay una regla de conducta para esos casos. No hay que dedicarse a invitar, ni a comprar libros caros para las clases, ni a pagar viejas deudas. Hay que pedir prestado en lugar de prestar. Macfarlane, empezó Fitz, con voz todavía un poco ronca. Me he puesto el nudo alrededor del cuello por complacerte. ¿Por complacerme?, exclamó Wood. Vamos, no has hecho más que lo que estabas obligado a hacer. Supongamos que yo tuviera dificultades. ¿Qué sería de ti? Este segundo accidente sin importancia procede sin ninguna duda alguna del primero. Mr. Gray es la continuación de Miss Galbraith. No es posible empezar y dispararse luego. Si empiezas, tienes que seguir adelante. Esa es la verdad. Los malvados nunca encuentran descanso. Una horrible sensación de oscuridad y una clara conciencia de la perfidia del destino se apoderaron del alma del infeliz estudiante. «Dios mío», exclamó, «¿qué es lo que he hecho? ¿Cuándo puede decirse que haya empezado todo esto? ¿Qué hay de malo en que a uno lo nombren asistente? Service quería ese puesto. Service podía haberlo conseguido. ¿Se encontraría él en la situación en la que yo me encuentro ahora?» «Mi querido amigo», dijo Macfarlane, «qué ingenuidad. ¿Acaso te ha pasado algo malo? ¿Es que puede pasarte algo malo si tienes la lengua quieta? ¿Es que todavía no te has enterado de lo que es la vida? Hay dos categorías de personas, los leones y los corderos. Si eres un cordero, terminarás sobre una de esas mesas como Gray o Jane. Si eres un león, seguirás vivo y tendrás un caballo como tengo yo, como lo tiene K, como todas las personas con inteligencia o con valor. Al principio se titubea, pero mira acá, mi querido amigo, eres inteligente, tienes valor. Yo te aprecio y K también te aprecia. Has nacido para ir a la cabeza dirigiendo la cacería. Y yo te aseguro, por mi honor y por mi experiencia de la vida, que dentro de 3 días te reirás de estos espantapájaros, tanto como un colegial que presencia una farsa. Y con esto, Macfarlane se despidió, abandonó el callejón con su calesín para ir a recogerse antes del alba. Fitz se quedó solo con los remordimientos. Vio los peligros que le amenazaban, vio con indecible horror el pozo sin fondo de su debilidad y cómo de concesión en concesión había descendido a cómplice, indefenso y a sueldo. Hubiera dado el mundo entero por haberse mostrado un poco más valiente en el momento oportuno, pero no se le ocurrió que la valentía estuviera aún a su alcance. El secreto de Jane Galbraith y la maldita entrada en el libro diario había cerrado su boca definitivamente. Pasaron las horas, los alumnos empezaron a llegar, se fue haciendo entrega de los miembros del infeliz Gray a unos y otros de los estudiantes. Los recibieron sin hacer el menor comentario. Richardson manifestó su satisfacción al dársele la cabeza, y antes de que sonara la hora de la libertad, Fitz temblaba
exultante al darse cuenta de lo mucho que había avanzado en el camino hacia la seguridad. Durante 2 días siguió observando con creciente alegría el terrible proceso del enmascaramiento. Al tercer día, McFarlane reapareció. Había estado enfermo, dijo, pero compensó el tiempo perdido con la energía que desplegó dirigiéndose a los estudiantes. Consagró su ayuda a los consejeros, a Richardson de manera especial. Y el alumno, animado por los elogios del asistente, trabajó muy deprisa, lleno de esperanzas, viéndose dueño ya de una medalla de la aplicación. Antes de que terminara la semana, se había cumplido la profecía de McFarlane. Fitz había sobrevivido a sus terrores. Empezó a adornarse con las plumas de su valor y logró reconstruir la historia de tal manera que podía rememorar aquellos sucesos con malsano orgullo. A su cómplice lo veía poco. Se encontraban en las clases, pero por supuesto también recibían juntos las órdenes de Mr. K. A veces intercambiaban 1 o 2 palabras en privado y McFarlane se mostraba de principio a fin particularmente amable y jovial. Pero estaba claro que evitaba cualquier referencia a su común secreto, e incluso cuando Fitz susurraba que había decidido unir su suerte a la de los leones y rechazar la de los corderos, se limitaba a indicarle con una sonrisa que guardara silencio. Finalmente, se presentó una ocasión para que los dos trabajaran juntos de nuevo. En la clase de Mr. K volvía a escasear los cadáveres. Los alumnos se mostraban impacientes y una de las aspiraciones del maestro era estar siempre bien provisto. Al mismo tiempo llegó la noticia de que iba a efectuarse un entierro en el rústico cementerio de Glen Courts. El paso del tiempo ha modificado muy poco el sitio en cuestión. Estaba situado como ahora en un cruce de caminos, lejos de toda humana habitación y bajo el follaje de 6 cedros. Los balidos de las ovejas en las colinas de los alrededores, los riachuelos a ambos lados, uno cantando con fuerza entre las piedras y el otro goteando furtivamente entre el remanso y remanso, el rumor del viento en los viejos castaños florecidos, y una vez a la semana la voz de la campana y las viejas melodías del chantré eran los únicos sonidos que turbaban el silencio de la iglesia rural. El resurreccionista, por usar un término de la época, no se sentía coartado por ninguno de los aspectos de la piedad tradicional. Parte integrante de su trabajo era despreciar y profanar los pergaminos y las trompetas de las antiguas tumbas, los caminos trillados por pies devotos y afligidos, y las ofrendas e inscripciones que testimoniaban el afecto de los que aún seguían vivos. En las zonas rústicas donde el amor es más tenaz de lo corriente y donde los lazos de sangre o camaradería unen a toda la sociedad de la parroquia, el ladrón de cadáveres, en lugar de sentirse repelido por natural respeto, agradece la facilidad y ausencia de riesgo con que puede llevar a cabo su tarea. A cuerpos que habían sido entregados a la tierra, en gozosa expectación de un despertar bien diferente. Les llegaba esa resurrección apresurada, llena de terrores, a la luz de la linterna, de la pala y del asadón. Forzado el ataúd y rasgada la mortaja, los melancólicos restos vestidos de arpillera, después de dar tumbos durante horas por caminos apartados, privados incluso de la luz de la luna, eran finalmente expuestos a las mayores indignidades ante una clase de muchachos boquiabiertos, de manera semejante a como 2 buitres pueden caer en picada sobre un cordero agonizante. Fitz y McFarlane iban a abatirse sobre una tumba en aquel tranquilo lugar de descanso, lleno de verdura. La esposa de un granjero, una mujer que había vivido 60 años y había sido conocida por su excelente mantequilla y bondadosa conversación, había de ser arrancada de su tumba a medianoche y transportada desnuda y sin vida
a la lejana ciudad que ella siempre había honrado poniéndole para visitarla sus mejores galas dominicales. El lugar que le correspondía junto a su familia habría de dar vacío hasta el día del juicio final. Sus miembros inocentes y siempre venerables habrían de ser expuestos a la fría curiosidad del disector. A última hora de la tarde los viajeros se pusieron en camino envueltos en sus capas y provistos de una botella de formidables dimensiones. Llovía sin descanso, una lluvia densa y fría que se desplomaba sobre el suelo con inusitada violencia. De vez en cuando soplaba una ráfaga de viento, pero la cortina de lluvia acababa con ella. Y a pesar de la botella, el trayecto hasta Panicuik, donde pasaría la velada, resultó triste y silencioso. Se detuvieron en un espeso bosque no lejos del cementerio para esconder sus herramientas y volvieron a pararse en la posada. First Tears, para brindar delante del fuego e intercalar una jarra de cerveza entre los tragos de whisky. Cuando llegaron al final de su viaje, el calesín fue puesto a cubierto. Se dio de comer al caballo y los jóvenes doctores se acomodaron en un reservado para disfrutar de la mejor cena y del mejor vino que la casa podría ofrecerles. Las luces, el fuego, el golpear de la lluvia contra la ventana, el frío y absurdo trabajo que les esperaba, todo contribuía a hacer más placentera la comida. Con cada vaso que bebían, su cordialidad aumentaba. Muy pronto, Macfarlane entregó a su compañero un montoncito de monedas de oro. Un pequeño obsequio, dijo. Fitz se guardó el dinero y aplaudió con gran vigor el sentir de su colega. «Eres un verdadero filósofo», exclamó. «Yo no era más que un ignorante hasta que te conocí. Tú y K, por Belcebú, que entre los dos haréis de mí un hombre». «Por supuesto que sí», asintió Macfarlane. «Aunque si he de serte franco, se necesitaba un hombre para respaldarme el otro día. Hay algunos cobardes de 40 años, muy corpulentos y pendencieros, que se hubieran puesto enfermos al ver el cadáver. Pero tú no perdiste la cabeza. Te estuve observando». «¿Y por qué tenía que haberla perdido?», presumió Fitz. «No era asunto mío. Hablar no me hubiera producido más que molestias, mientras que si callaba podía contar con tu gratitud, ¿no es cierto?». Y golpeó el bolsillo con la mano haciendo sonar las monedas de oro. Macfarlane sintió una punzada de alarma ante aquellas desagradables palabras. Puede que lamentara la eficacia de sus enseñanzas en el comportamiento de su joven colaborador, pero no tuvo tiempo de intervenir porque el otro continuó en la misma línea jactanciosa. «Lo importante es no asustarse, confieso, entre nosotros, que no quiero que me cuelguen, y eso no es más que sentido práctico, pero la gimotería, la mojigatería». Macfarlane nacía despreciándola. El infierno, Dios, el demonio, el bien y el mal, el pecado, el crimen y toda esa vieja galería de curiosidades quizás sirva para asustar a los chiquillos, pero los hombres de mundo como tú y como yo desprecian esas cosas. Brindemos por la memoria de Grey. Para entonces se estaba haciendo tarde. Pidieron que les trajeran el calesín delante de la puerta con los 2 faroles encendidos y una vez cumplimentada su orden, emprendieron la marcha. Explicaron que iban camino a Peebles y tomaron aquella dirección hasta perder de vista las últimas casas del pueblo. Luego, apagando los faroles, dieron la vuelta y siguieron un atajo que los devolvía a Glencorse. No había otro ruido que el de su carruaje y el incesante y estridente caer de la lluvia. Estaba oscuro como la boca de un lobo. Tenía que avanzar al paso y casi a tinieblas mientras atravesaban aquella ruidosa oscuridad en dirección hacia su destino. En la zona de bosques tupidos que rodeaba el cementerio, la oscuridad se hizo total y no tuvieron más solución que volver a encender uno de los faroles del calesín.
De esta manera, bajo los árboles goteantes y rodeados de grandes sombras que se movían continuamente, llegaron al escenario de sus impíos trabajos. Los dos eran expertos en aquel asunto y muy eficaces con la pala, y cuando apenas llevaban 20 minutos de tarea, se vieron recompensados con el sordo retumbar de las herramientas sobre la tapa del ataúd. Al mismo tiempo, Macfarlane, al hacerse daño en su mano con una piedra, la tiró hacia atrás por encima de su cabeza sin mirar. La tumba en la que cavando habían llegado a hundirse ya casi hasta los hombros estaba situada muy cerca del borde del camposanto, y para que iluminara mejor sus trabajos habían apoyado el farol del calesín contra un árbol casi en el límite del empinado terraplén que descendía hasta el arroyo. La casualidad dirigió certeramente aquella piedra. Se oyó en el acto un estrépito de vidrios rotos. La curiosidad les envolvió, ruidos secos y vibrantes sirvieron para anunciarles la trayectoria del farol de terraplén abajo y las veces que chocaba con árboles encontrados en su camino. Una piedra o dos desplazadas por el farol de su caída le siguieron dando tumbos hasta el fondo del vallecito, y luego el silencio. Como la oscuridad se apoderó de todo, y por mucho se aguizaron el oído, no se oía nada más que la lluvia, que tan pronto llevaba el compás del viento como caía sin altibajos sobre millas y millas de camposanto abierto. Como casi estaban terminando ya su aborrecible tarea, juzgaron prudentemente acabarla a oscuras. Desenterraron el ataúd y rompieron la tapa, introdujeron el cuerpo en el saco que estaba completamente mojado, y entre los dos transportaron hasta el calesín. Uno se montó para sujetar el cadáver y el otro, llevando el caballo por el bocado, fue a tientas junto al muro y entre los árboles hasta llegar a un camino más ancho, cerca a la posada. Fisher Stairs. Celebraron el débil y difuso resplandor que allí había, como si de la luz del sol se tratara. Con su ayuda consiguieron poner al caballo a buen paso y empezaron a traquetear alegremente camino a la ciudad. Los dos se habían mojado hasta los huesos, y ahora, al saltar del calesín entre los profundos surcos de la senda, el objeto que sujetaban entre los dos caía con todo su peso, primero sobre uno y luego sobre el otro. A cada repetición del horrible contacto, ambos rechazaban instintivamente el cadáver con más violencia, y aunque los tumbos del vehículo bastaban para explicar aquellos contactos, su repetición terminó por afectar a los dos compañeros. Macfarlane hizo un chiste de mal gusto sobre la mujer del granjero que brotó ya sin fuerza de los labios y que Fitz dejó pasar en silencio, pero su extraña carga seguía chocando a uno y a otro lado. Tan pronto la cabeza se recostaba confianzudamente sobre un hombro, como un trozo de empapada arpillería aleteaba gélidamente adelante de sus rostros. Fitz empezó a sentir frío en el alma. Al contemplar el bulto tenía la impresión de que hubiera aumentado de tamaño por todas partes, cerca del camino y también a lo lejos, pero los perros de las granjas acompañaban a su paso con trágicos aullidos, y el muchacho se fue convenciendo más y más de que algún inconcebible milagro había tenido lugar, que en aquel cuerpo muerto se había producido algún cambio misterioso, y que los perros aullaban debido a aquel miedo que les inspiraba su terrible carga. Por el amor de Dios, dijo, haciendo un gran esfuerzo para hablar, por el amor de Dios, encendamos una luz. Macfarlane, al parecer, se veía afectado por los acontecimientos de manera muy similar, y aunque no dio respuesta alguna, detuvo el caballo, entregó las riendas a su compañero, se apeó y procedió a encender el farol que les quedaba. No habían llegado más allá del cruce de caminos que conduce a Aucherclain. La lluvia seguía cayendo como si fuera a repetirse el diluvio universal, y no era nada fácil encender fuego en aquel mundo de oscuridad y de agua. Cuando por fin la vacilante llama azul fue traspasada
a la mecha y empezó a ensancharse y hacerse más luminosa, creando un amplio círculo de imprecisa claridad alrededor del calesín. Los dos jóvenes fueron capaces de ver el uno al otro y también el objeto que acarreaban. La lluvia había ido amoldando la arpillería al contorno del cuerpo que cubría, de manera que la cabeza se distinguía perfectamente del tronco y los hombros se recortaban con toda claridad. Algo a la vez espectral y humano les obligaba a mantener los ojos fijos en aquel horrible compañero de viaje. Durante algún tiempo, McFarlane permaneció inmóvil, sujetando el farol. Un horror inexpresable envolvía el cuerpo de Fitz como una sábana humedecida, crispado al mismo tiempo sus lívidas facciones. Un miedo que no tenía sentido, un horror a lo que no podía ser, se iba apoderando en su cerebro. Un segundo más si hubiera hablado, pero su compañero se le adelantó. «Esto no es una mujer», dijo McFarlane en un susurro. «Era una mujer cuando la subimos», respondió Fitz. «Sostén el farol», dijo el otro. «Tengo que verle la cara». Y mientras Fitz mantenía en lo alto el farol, su compañero desató y sacó y dejó la cabeza al descubierto. La iluminó las marmoleadas facciones y afeitadas mejillas de un rostro demasiado familiar, que ambos jóvenes habían contemplado con frecuencia en sus sueños. Un violento alarido rasgó la noche. Ambos a una saltaron del coche. El farol cayó y se rompió apagándose, y el caballo, aterrado por toda aquella agitación tan fuera de lo corriente, se encabritó y salió disparado hacia Edimburgo a todo galope, llevando consigo como único ocupante del calesín el cuerpo de aquel Grey, con el que los estudiantes de anatomía hicieran prácticas de disección meses atrás. Bueno, un poco largo, pero valió la pena. Muchas gracias a aquellos que nos acompañaron hasta este punto. David, Laura, Adriana, Nicolás, Pablo, Angie, Juliet, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Dani, Sara, Ferney, bueno, estuvimos visitados, eso sí. Bueno, espero que les haya gustado nuestro cuento de esta noche. Maestra Ángela, José, gracias por acompañarnos hasta esta hora. Y sin más preámbulo, que pasen muy buena noche. Dulces sueños.